título es Niveles de Guerra Espiritual. Mirábamos en la clase anterior la importancia que tiene la sangre de Cristo, y la respuesta del número 1 era que debemos tener una fe genuina. Entonces, mirábamos que debemos tener una fe genuina, que debemos aplicar la sangre de Cristo siempre, y que la sangre de Cristo es la sangre del juicio y de la misericordia. Aquellas personas que no se arrepienten, entonces mirábamos que están en pecado. Y si nosotros aplicamos esa sangre de Cristo sobre esas personas, decía en la lección anterior, que esa sangre de Cristo en ellos hace que se arrepientan de su pecado y que confiesen su pecado. Entonces debemos empezar a aplicar la sangre de Cristo en las personas. Y en esta mañana nos corresponde la clase número 3, pero para ello vamos a empezar orando. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana, bendito Dios. Ponemos en tus manos, oh Señor, esta clase, Señor, te pedimos que seas tú, Señor, dirigiéndola, Señor. Que tu Espíritu Santo sea morando en nosotros, Señor de los cielos. Toma nuestra vida, toma nuestra mente, toma nuestro corazón, Señor. Gracias te doy, Señor, por utilizarme. Gracias, Padre, porque sabemos que tú estás con nosotros, sabemos que tú estás aquí, Señor de los cielos. Por eso te doy gracias, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La guerra espiritual entonces dice que consta de 6 niveles. Y entre ellos tenemos el personal, el terrestre, la iglesia, el aire, la ciudad y Armagedón. Entonces la guerra espiritual dice que tiene esos 6 niveles que debemos tener en cuenta siempre para empezar a utilizarlos de manera correcta, de manera secuencial, así como están: personal, terrestre, iglesia, aire, ciudad y Armagedón. Entonces dice, no debemos saltarnos ninguno de estos niveles. Ejemplo, antes de tomar la ciudad, es necesario que saque el demonio que hay en mí, porque el primer nivel que vamos a ver precisamente es el personal. Pero tú dirás, pero yo soy cristiana hace 20 años, hace 30 años, yo ya soy viejo en la palabra. Pero muchas veces tenemos esos demonios todavía en nosotros. Miramos entonces en esta mañana el significado de cada nivel. Vamos a mirar el nivel 1, el personal. Este nivel es uno de los más importantes, es el inicio de la batalla. Y en esta etapa vamos a ver algo importante, que primero tengo que yo hacerme un análisis y preguntarme yo mismo, ¿qué demonio tengo yo? Por eso te digo, tú me dirás, pero hoy no, yo soy la pastora, yo no tengo demonios. Debemos hacernos esa limpieza personal todos los días, porque todos los días estamos expuestos a que esos demonios entren a nuestra vida. Muchas veces abrimos puertas de maldición y abrimos esas puertas de maldición y esas puertas entran con todo. Esas puertas entran a dañarnos, esas puertas entran para destruirnos. Miramos entonces cómo hacerlo. Debemos tener un corazón sano. Por eso te digo, todos los días ponte a cuentas con Dios, pídele perdón por este día que termina, por ese día que pasó. Recuerda cada noche qué error cometiste y ponte a cuentas con Dios. Todos muchas veces todavía tenemos ataduras en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón. Debemos pedirle al Espíritu Santo que nos revele qué atadura tengo. Si no nos preparamos para la guerra,
vamos a ser unos soldados débiles, unos soldados enclenques, unos soldados buenos para nada. Porque todos los días nos vamos a enfrentar a esa batalla, todos los días salimos a luchar esa batalla día a día. Entonces debemos pedirle al Espíritu Santo siempre que vaya con nosotros, entregarle el control de ese día a Dios, decirle: Dios, te entrego el control de mi vida en esta mañana, toma el control de mi vida. Lo mismo debes hacer con tus hijos, entrégale el control al Señor. Hay personas que dicen: no, es que mi hijo ya se me salió de las manos, es que yo ya no puedo. No, nosotros no podemos, pero Dios sí puede. Debemos entregarle entonces ese control al Señor. Entregarle el control de tu vida, de tu familia, de tus hijos, de tu trabajo. Si en mi corazón hay odio y falta de perdón, eso es lo primero que tú debes empezar a limpiar. Porque a veces decimos: no, es que yo ya perdoné, pero yo no me puedo olvidar. No, es que no te digo que te olvides de lo que te hicieron. No se puede olvidar, pero sí se puede vivir. Pero sí se puede sanar el corazón. Sí se puede pasar la página. Si en este día te hicieron daño, si en este día te humillaron, si en este día te menospreciaron, aprende a pasar la página y a entregarle esa carga al Señor. Sí podemos perdonar. Hay muchas personas que dicen que el perdón es lo más difícil. Pero si tú pones tu vida, si le entregas tu corazón a Dios, es Él el que te enseña a perdonar. Es Él el que te enseña a amar a las demás personas. Amar al que te odia. Pero tú dirás: ay, no, eso es imposible. Sí, se puede. Debemos entonces limpiarnos de toda inmundicia. Pedirle al Espíritu Santo que saque de nuestro corazón todo odio, todo resentimiento, toda falta de perdón, todo adulterio, todas esas palabras vulgares que a veces todavía se salen de nuestra boca. Entonces estoy preparándome para esa batalla. Debemos pedirle al Espíritu Santo que quite de nosotros esas ataduras que todavía tenemos. Quizás cuando tú fuiste pequeño recibiste palabras de maldición de tus padres por ignorancia, te maldijeron, algún amigo, algún familiar. Debes pedir que rompa el Señor esas ataduras, esas maldiciones. Aún tenemos ataduras financieras. Cuando me la paso quejándome: ay, no, pero es que la situación, qué mala que está. Muchas veces los pastores les preguntan a sus hijos, a sus siervos: ¿por qué no está diezmando, mi hermano? No, es que si usted viera, es que no tengo trabajo. Y muchas veces teniendo. Dios lo mira todo, Dios sabe todo. A Dios no lo podemos engañar. Dios sabe lo que estás pasando. Dios sabe en qué situación estás. Pero si yo cambio mi manera de hablar, si yo cambio mi manera de ser, y en ese momento entonces digo: no, sí, la situación está mal, pero yo soy una persona bendecida, yo soy un hijo de Dios. Si tú empiezas a declarar que tú eres hijo de Dios, Dios empieza a reconocerte como ese hijo adorado, como ese hijo amado. Y ningún padre puede dejar a su hijo sin comer. Entonces cambiemos nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar. Cambiemos esa situación. No nos quejemos tanto. Todos estamos pasando por situaciones difíciles. Todos. No hay nadie que pueda decir: no, estoy pero sobre un todo. No. Pero cambiemos esa manera de hablar. Cuando te pregunten cómo está, bien, bendecido con toda bendición. Si tú empiezas a cambiar tu manera de pensar, tu manera de hablar,
Dios va a empezar a actuar en ti. Pero si tú te la pasas, quéjate, quéjate, quéjate. Y cuando vas a la iglesia, quéjate, quéjate, quéjate. Dios va a decir, qué malagradecida esta. Está sana, está bien, no se ha enfermado, no se ha muerto. Y sin embargo sigue quejándose. Debemos agradecer por esas cosas insignificantes en nuestra vida. Y empezar a cambiar y decir, sí, yo estoy mal, pero soy bendito. Soy bendecido. Soy bendecido y soy bendito con toda bendición. Tengo que pedirle al Espíritu Santo que me limpie entonces, que empiece a sacar toda esa basura que hay en mi corazón, toda esa envidia, ese resentimiento, que eso no te lleva a ninguna parte. Cuando tú eres una persona resentida, ¿qué es lo que haces? Alejas a las demás personas, en vez de que las personas se sientan atraídas hacia ti porque eres una buena gente, porque mira, cada que miro a esta persona es una sonrisa. Pero si al contrario, cuando te miran a ti, dicen, uy, Dios mío, ¿y esta qué le pasó? Entonces, pidámosle al Señor. Por eso les digo, todos cometemos errores, todos, no hay nadie que sea un santo, porque si fuéramos todos, ya fuéramos santos, ya no estuviéramos en esta tierra, ya estuviéramos allá perfumando el cielo. Debemos pedirle entonces que nos limpie de todo corazón, que nos lave de todo pecado oculto, y eso es lo más importante. A veces hay pecados en nuestro ser que son ocultos. ¿Y por qué están ocultos? Sencillamente por una razón, porque el diablo los quiere mantener ocultos. Y el único que puede sacar ese pecado oculto de ti, de tu vida, es el Espíritu Santo de Dios. Entonces debemos pedirle que nos limpie, que no haya resentimiento en mi corazón, que no haya falta de perdón, que debo cortar con esas maldiciones. Esas maldiciones que vienen de generación en generación. Si tú te das cuenta, hay maldiciones en personas que si la niña pequeñita fue violada, la hija será violada, la otra será violada. Entonces, cortemos con esas herencias de maldición. Mira en tu familia, ¿cómo son tus familiares? Si en tu familiar hay prostitución, empieza a cortar con esa prostitución. Pero tú, que eres conocedor, es el que debe empezar a cortar con esa maldición. Si nos han maldecido en nuestra vida, también debemos cortar con las maldiciones. No tienen poder, más poderoso es Dios. Y creer, tener esa fe genuina de que es Dios el que me va a hacer libre. Entonces, cuando empiezo yo estos niveles, el primer nivel decíamos que es el personal y es el más importante de todos. Es allí donde Dios va a mirar realmente si tú eres un guerrero, si tú eres un intercesor, si tú eres una guerrera, si ya aprendiste a perdonar, si aprendiste a amar a tus enemigos, si aprendiste a pasar la página, a borrar lo pasado y a vivir un presente nuevo. Entonces serás un buen intercesor. De lo contrario, si en tu corazón hay odio, si hay resentimiento, si hay falta de perdón, si estás arrastrando con ataduras de muchos años atrás, pídele al Espíritu Santo que tenga misericordia de ti y que te limpie. El segundo punto dice el terrestre, dice guerra contra la tierra, llevamos el poder del Espíritu Santo a todas las personas atadas y perturbadas por Satanás, personas cautivas por brujería, personas atadas por la enfermedad, derribar toda fortaleza demoníaca y expulsar demonios y sanar a enfermos. Ese es en el área terrestre. Dice, llamamos al Espíritu Santo, dice, para a todas esas personas que están en esa situación donde están sus vidas llenas de brujería, que están atadas por enfermedades, y empezamos a derribar esas fortalezas porque son unos demonios que hay en esas personas. Entonces, como tú ya te limpiaste en el nivel personal, tú ya te consideras un verdadero intercesor, te puedes enfrentar, dice, en lo terrestre,
aquellas personas que se encuentran cautivas en la brujería. Y esas personas que están atadas por enfermedades, que tienen enfermedades que nunca se curan, enfermedades que son terminales, entonces están atadas por la enfermedad y tenemos nosotros como intercesores empezar a desatar. Entonces, ¿qué debes hacer? Debes ir a la casa de esas personas y debes llevar tu aceite y ungirlos, porque la palabra de Dios nos dice que debemos ungir a los enfermos. Que en tu vida jamás falte un frasquito de aceite de la unción. Debes tenerlo en tu iglesia donde te congregas, debe haber aceite. Dile a tu pastor que te regale, que si tienen en la librería, pues sí, te lo vendan porque tiene un costo. Pero debes tener tu frasquito de la unción. Como intercesores debemos tener ese frasquito para ir y llevar a sanar esos enfermos, a sanar esas personas que están atadas por la brujería, que están atadas a la desobediencia, que están atadas porque son personas que creen que todo lo saben. Entonces debemos ser esos intercesores. El tercer nivel dice la iglesia. En la iglesia también entran demonios y potestades. Y tú dirás, pero ¿cómo? Si es la iglesia. Pero sí. Este es el nivel más alto, dice, para trabajar con los demonios de la iglesia. Vamos a guerrear con los demonios de la iglesia, entrar a ese nivel más alto. Entonces, mira, ya vamos pasando por el nivel personal, por el nivel terrestre y ahorita nos vamos al nivel de la iglesia. Debemos tener en cuenta que a medida que vamos ascendiendo, vamos a enfrentarnos con los principados y con demonios más fuertes que atacan. Entre ellos tenemos, entre esos demonios que tenemos en la iglesia, es el más grande, que es el chisme, divorcios, legalismo y sexo. Entonces debemos enfrentarnos como intercesores a esos demonios del chisme, del divorcio, del legalismo y del sexo. Muchas iglesias a nivel mundial han sido destruidas por estos demonios. Si nos damos cuenta, si te das cuenta, en las iglesias hay personas muy chismosas, muy mentirosas. Personas que a veces llevan a las otras personas hasta el divorcio. Entonces esos son demonios, son potestades que se han levantado ahí. Otros que llegan a las iglesias solamente a buscar mujeres y solamente por el sexo. Entonces debemos estar orando por la iglesia, por esos demonios, por el chisme, por el divorcio, por el legalismo y por el sexo. Porque la palabra de Dios me dice que si yo no estoy limpiándome yo mismo, limpiando a los demás y limpiando mi iglesia, entonces estamos dejando que el que nos gobierne sea Satanás. Cuando tú llegas a la iglesia y miras a una persona que empiece con el chisme, que empiece a decirte, ay, venga, le voy a contar, la hermanita tal hizo esto, la hermanito no sé qué, el pastor lo vi haciendo, la pastora, la hija del pastor, ¿y cómo las son hijas del pastor? ¿Y cómo van a hacer eso? ¿Qué es eso? Chisme. Entonces, si tú, como intercesor, prestas oídos a los chismes, pues déjame decirte que no eres un intercesor, sino eres un chismoso. Debemos controlar eso. Si yo sé que la hermanita tal tiene esos defectos, entonces empecemos a pedirle al Espíritu Santo que saque de ella ese demonio, porque no es ella. La hermanita debe ser muy buena gente, muy servicial en la iglesia, muy buena persona, pero desgraciadamente abrió puertas y el enemigo entró con toda a gobernar su vida. Entonces ten en cuenta que cuando esa persona empiece con el chisme, no es ella, es el diablo que está en ella. Entonces yo no debo empezar a pelear con ella. Debo empezar a pelear es con el demonio que tiene ella. Y Dios como intercesores nos da discernimiento, nos da revelación de quién está actuando de esa manera. Entonces no debo
de seguir el chisme con otras hermanas, sino de cortar ahí. Si tú miras que un hermanito llegó a la iglesia, pero lo miras mal, lo miras que su semblante está caído, que la miras que está fea, porque cuando dice la palabra que nuestro semblante cambia cuando en nuestro corazón hay odio y hay resentimiento. Entonces, si Dios te revela que la hermanita está así, empieza a orar por esa hermanita y entrégasela a Dios, entrégale el control de ella a Dios. No eres tú quien va a cambiar a esa persona, es Dios que la va a cambiar. Porque no es esa persona, sino el demonio que está en ella. Entonces, cuando yo empiezo a entender todos estos pasos, no peleo con las demás personas, ni las aíslo. Al contrario, mi obligación como buen intercesor es ir a esa persona y hacerle entender que no es ella la que está actuando, sino el diablo que está en ella. Y orar por ella, doblar rodilla, ayunar por ella. Pero muchas veces, ¿qué es lo que pasa en las iglesias? Se coge a una hermanita de para abajo y la mandamos al mundo. La sacamos. Entonces aprendamos a discernir, a entender que no es ella, que es el demonio que se le metió a ella. Y empecemos a orar por ella, a entregársela al Señor, que al Espíritu Santo le revele a ella, que en sueños le revele lo que está haciendo, que no es correcto. Y así entenderemos a las demás personas. Y así nuestra iglesia será limpia de todos esos demonios. Del demonio del chisme, del demonio del divorcio, del legalismo, del sexo. Nuestra iglesia será una iglesia limpia de toda inmundicia. Pero si nosotros como intercesores empezamos a actuar, entonces te invito que en tu iglesia no juzgues a los demás, ámalos, perdónalos, habla con ellos, acércate a esa persona que tú la veas, que la miras, que su semblante ha caído, tal vez tiene muchos problemas y no lo sabemos, pero Dios sí lo sabe, el Espíritu Santo sí lo sabe. Y es Él que va a restaurar a aquella persona. Es el Espíritu de Dios el que la va a levantar. Y no tú el que la vas a pisotear. Porque si tú empiezas también a decir, no, pero es que la hermanita yo no me la aguanto, es que no la soporto, es que... Entonces, ¿qué clase de intercesor sos? Estamos siendo también útiles a Satanás. Estamos haciendo títeres de Satanás. Eso es lo que quiere el diablo, que destruyamos, que dañemos, que hablemos mal del otro. Empecemos a cortar entonces con esto. El cuarto nivel dice el aire. Se relaciona con las medidas de comunicación entre que entran y gobiernan cuando las utilizamos mal, entre ellas el Internet. El Internet muchas veces lo estamos utilizando ¿para qué? Para cometer adulterio, para cometer fornicación, para cometer pecados. Entonces tenemos que orar por esos medios de comunicación, que esos medios de comunicación que tenemos que son muy buenos porque podemos llegar a muchas partes del mundo, pero también podemos dañar nuestro ser. Entonces pidámosle a Dios que controle esos medios de comunicación, que controle a nuestros hijos, estemos pendientes de nuestros hijos. ¿Qué están viendo tus hijos? No les tengas a tus hijos el computador en la pieza, eso es el peor error. Ten, aunque sea en la sala, en un rincón de la sala, el computador allí, pero no en la pieza. Son jóvenes, son señoritas y que muchas veces pueden caer en pecado. Cuando me la paso chateando con personas que me conducen al pecado. A veces las mujeres, hombres se la pasan chateando con otras personas que no son sus esposas. ¿Y a qué los conducen? Al pecado. Hombre, si Dios te bendijo con una esposa, aprende a respetar. Si Dios te bendijo con un esposo, aprende a respetar. Se puede. No es imposible, sí se puede.
Y esos medios de comunicación nos roban mucho tiempo. A veces días enteros, personas con el celular se vuelven hasta entes. Caminando en la calle con el celular y hasta se estrellan con los postes. Quinto nivel dice la ciudad. Es el nivel más fuerte y es necesario conseguir un mapa de nuestro departamento. Te invito a que consigas un mapa de tu departamento para que podamos estar orando por ese departamento. Tal vez conocíamos el mapa de nuestro departamento cuando estudiábamos, pero hoy en día se nos ha olvidado. Entonces es necesario tener un mapita ahí. Te invito a que lo dibujes, como tarea te va a quedar que me dibujes el mapa de tu departamento y que lo pegues en tu cuaderno de intercesión. ¿Para qué vas? Precisamente vamos a tener ese mapa ahí para orar por los ríos que se están acabando, para orar por los campos, para orar por la economía y para orar por nuestros gobernantes. Eso debemos hacerlo como iglesia. Y también debemos hacerlo por nuestra Colombia. Entonces vas a dibujar, van a decir, uy, no, la pastora sí se chifló. Vas a dibujar el mapa de tu departamento y el mapa de Colombia, para que estemos orando por cada departamento. Y diario vas a orar por un departamento. Hasta que completemos, vas señalando en tu mapa por cuál oraste y hasta que completemos todos los departamentos de Colombia. Eso lo debemos hacer siempre en nuestra oración, que siempre estemos orando. A veces dicen intercesores, no, pastora, pero es que yo ya no puedo orar, es que yo ya no sé por qué orar. Entonces esa es una tarea muy bonita que la vamos a poner en práctica y tenemos mucho por qué orar. Si miramos, los ríos se están agotando, las fuentes de agua se están agotando, miramos la economía, si está mala, porque los campos se están agotando. Entonces oremos. La oración del justo, dice la palabra, que puede mucho. Debemos orar también por nuestro departamento para que todas las almas de tu departamento, de mi Colombia, se conviertan. De tu país, que se conviertan a Cristo. Si estamos orando muchas personas por eso, algún día vamos a lograr que nuestra ciudad sea cristiana, que nuestra ciudad al menos conozca de ese Dios, al menos tenga respeto de ese Dios que tú y yo tenemos. Miramos el sexto nivel, dice Armagedón. Debemos estar preparados para esa gran batalla. Esa gran batalla lo encontramos en Apocalipsis, que también te va a quedar de tarea para que tú lo leas. Dice que es justo que en este momento empecemos a orar. Empecemos a orar por esa batalla que se va a librar. Que empecemos a clamar para que Jesucristo tenga la victoria, para que Dios tenga la victoria en esa gran tribulación. Entonces ya tenemos esos 6 niveles que hemos visto en esta mañana. Espero que hagas tu tarea. Los que no han enviado la anterior tarea, espero esta semanita recibir sus tareas. Y te queda esta lección número 3, que miramos los 3 niveles, que son el personal, el terrestre, la iglesia, el aire, la ciudad y Armagedón. Son por esas cosas que debemos estar clamando, por esas cosas que debemos estar todos unidos en oración. Y lo más importante, el personal, que empecemos a limpiarnos nosotros mismos. Si tú le pides al Espíritu Santo de Dios que te revele, Él lo hace. Y que empecemos a tener misericordia de los demás. Si miramos que a nuestra iglesia llega una persona triste y afligida, acércate, no tengas miedo, abrázala, dale un abrazo. Es tan bonito sentir ese abrazo, sentir que le digan, tranquilo, de lo que estés pasando, estoy contigo. No sabemos, quizás esa persona tenga un familiar enfermo, quizás su economía haya bajado. Pero a veces un solo abrazo llena nuestro corazón. Démosle gracias a Dios entonces porque nos ha permitido en esta mañana escuchar esta lección y espero que
que haya sido de provecho para todos, que el Señor los bendiga. Amado Padre Celestial, te damos gracias, oh Dios. Sabemos que tú estás con nosotros, bendito Padre. Sabemos que tú nos das, Señor, sabiduría para hablar, para actuar, Señor de los cielos. Limpia nuestra mente, Señor, limpia nuestro corazón de toda inmundicia, Dios del cielo. Saca de nuestro corazón, Señor, esa falta de perdón, Señor, esa falta de amor hacia los demás hermanos, Señor. Controla, Señor, esos demonios que hay en nosotros, Señor. Toma el control de nuestra vida, Señor de los cielos. Toma el control de nuestra iglesia, Señor. Que nuestra iglesia sea esa iglesia pura, viva y eficaz, Señor de los cielos. Toma a nuestros seres queridos en esta mañana, Señor. Hoy atamos y reprendemos todo espíritu que se quiera levantar en contra nuestra, Señor. Declaramos que el enemigo no tiene poder. Declaramos que el enemigo ya fue vencido, bendito Dios del cielo. Y te damos gracias, oh Señor, en el nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga y nos vemos en nuestra próxima clase.